Muy buenas con todos, que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Es nuestro deseo, nuestra oración. Miren, con todo nuestro corazón, porque aquí le ponemos alma, vida y corazón como para Dios y también para servirle a usted. Y realmente esta serie es maravillosa. ¿Qué dice la Biblia? Es la serie que estamos tratando realmente. Y hoy traemos de esta serie el tema enfermedad y sanidad. Así que bueno, este es el tema de hoy. Es un tema realmente donde con palabra de Dios en mano vamos a estar yendo a lo largo y ancho de varias porciones de la bendita palabra de Dios que van sin lugar a dudas, sin lugar a la más mínima duda, a iluminar completamente nuestra vida y nuestro ser. Que Dios nos bendiga grandemente. ¿Ok? Así que eso por un lado. Quiero agradecer muy sinceramente a toda la gente que de una u otra manera nos está ayudando, apoyando, que está compartiendo estas láminas a diario, estos micromensajes, estos versículos que estamos compartiendo, estas frases, ¿verdad? Y nos sentimos muy contentos. Este culto, este programa que hacemos también los días domingo, tratamos de hacerlo muy pedagógico, muy didáctico, de tal manera que realmente alrededor de esta media hora que nosotros ocupamos, ¿verdad?, les sirva de mucha bendición y vamos al punto realmente para que usted sea muy bendecido. Así que con esto en mente, realmente queremos orar, porque también usted sabe que el ministerio se llama OPP, Oración, Palabra y Poder, y es lo que nosotros queremos hacer. Orar continuamente con la ayuda, con la cobertura, con la bendición de Dios. Muchísimas gracias. Hemos tenido también varios viernes de oración y ayuno, y créanmelo que tenemos testimonios que necesitaríamos muchísimos programas o varios programas, más bien dicho, para poder compartir tantos testimonios, que los hay, que son muchísimos. Yo creo que vamos a tener que uno de estos domingos ocupar un tiempo, claro, la palabra, pero también testimonios, ¿no? Porque hay mucho, ¿no? Desde gente sanada de cáncer, coronavirus, ese es el pan nuestro de cada día, más o menos. Hay muchísimas personas, cientos de personas sanadas y curadas, porque nosotros atendemos prácticamente las 24 horas del día y estamos dispuestos realmente a escuchar su petición, a recibirla y a llevarla ante la presencia de nuestro Dios. Y queremos orar por las personas, por los hogares, por la familia que están atravesando momentos duros, difíciles, algunos muy críticos, pero aquí estamos para llevar una palabra de amor, una palabra de aliento y una palabra también que edifica, que muchas veces exhorte, que corrija, porque es necesario, justamente porque Dios nos ama tanto y no quiere que nosotros nos quedemos de la misma manera en que estamos. El Señor quiere que cada día seamos mejores cristianos, mejores personas, mejores hijos de Dios. Vamos a orar entonces. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, es una bendición en esta hora, Señor, venir ante tu presencia, Señor, para suplicar tu asistencia y el oportuno socorro, de saber, mi Dios, que tu buen amor y tus grandes manos preciosas y poderosas, señores, se extienden en esta hora. En el nombre de Jesús soltamos una palabra de poder, soltamos una palabra de bendición, Señor, para que todas las personas que nos están viendo en este momento sientan de tu presencia, Señor, una descarga de Dios, una bendición, una cobertura, una protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, cubre a cada momento, a cada instante. Señor, renueva nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Y no solamente que los renueves, sino que los llenes de tu presencia. Y destruyas toda enfermedad, toda pandemia en nuestras vidas, toda carga viral, toda enfermedad, toda dolencia. Que la gracia de Dios, Señor, bendito sea en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros seres queridos y amados, en nuestros amigos, en nuestros vecinos y en todo aquel que necesita la bendita palabra del Señor. Muchísimas gracias, Señor. Extiende tus manos proveyendo de trabajo, de bendición, Señor, para aquellos que tanto lo necesitan. Declaramos las más grandes, ricas y sobreabundantes bendiciones, que en el nombre de Jesús nosotros podamos ver el amor y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, continuamos entonces con este programa muy especial y con un tema que realmente va a traer
mucha edificación. Así que por favor no se vayan y compartan luego este link para que otras personas más, ¿verdad?, puedan ser bendecidas, beneficiadas de este programa gratuito que usted lo puede compartir sin ningún problema. Muchísimas gracias y continúe con nosotros que viene mucho más de Dios y de su bendita palabra. Bien, ya estamos aquí entonces para continuar compartiendo la palabra de Dios en este programa muy especial, esta entrega con un tema en este culto, en este programa que tiene que ver con el tema de enfermedad y sanidad bajo esta serie ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Así que el objetivo es dejar que la palabra de Dios hable en lugar de nosotros, ¿verdad? Y traiga realmente las reflexiones profundas para nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. Bien, la primera pregunta sería entonces, a modo de introducción, es ¿por qué son las enfermedades? ¿De dónde vienen las enfermedades? Bueno, las enfermedades pueden venir muchas veces de descuidos, por la genética también, ¿verdad? Tenemos casos y hay casos en el mundo entero de personas que sus abuelas tenían cáncer, por ejemplo, al seno, sus hijas también y sus nietas también, ¿no? Entonces hay enfermedades que tienen una condición genética o una predisposición genética. Pero también la palabra de Dios nos habla y nos enseña de que hay enfermedades que son también por causa de juicios divinos o maldiciones que lamentablemente ha venido sobre la familia por algún mal hecho, ¿verdad? O también situaciones en que la gente misma ha dado cabida y ha abierto puertas y portones realmente con gente mala, con gente depravada, con gente que no tiene ninguna conciencia, con gente que lo único que quiere es hacer daño. Entonces muchas veces vienen enfermedades y usted trae lamentablemente sobre su casa, sobre su hogar y sobre su familia, ¿verdad?, maldiciones, enfermedades por doquier. Así que analice sus amistades, cómo fue su vida antes y cómo fue su vida después realmente. Creo que usted mismo va a poder analizar los resultados. Pero también a veces las enfermedades vienen por causa del pecado. Hay algunas personas que solamente creen que la enfermedad viene por causa del pecado y no es así, no es así. Hay enfermedades, aparte del pecado, que son también para la gloria de Dios. Es decir, para que la gente se dé cuenta de la manifestación gloriosa del amor, de la bendición, del poder de nuestro buen gran Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cómo el Señor tiene poder para sanar y muchas veces hasta para hacer un milagro. Bueno, el nombre de Dios es glorificado, ¿no? Pero a veces también hay ataduras, hay gente que ha estado metida muchas veces en cuadros y en situaciones de brujería, de hechicería, de salas de espiritismo, y este tipo de cosas traen enfermedades y ataduras espirituales de tal manera que lamentablemente tiempos después vemos gente enferma, muchas veces con enfermedades incurables donde solamente la gracia, la misericordia y el poder de Dios puede sanar. No hay otra forma, no hay otra manera realmente de poderlo hacer. Y también las enfermedades son por causa muchas veces de pruebas. Sí, hay pruebas. Y de esto hay varios casos. Está el apóstol Pablo, ¿verdad?, que tenía como un aguijón en su cuerpo, en su carne, y bueno, esto no le permitía tener una salud óptima, ¿no?, una salud en buenas condiciones, pero era una situación así. Eran pruebas, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar de dos cosas aquí. En primer lugar vamos a hablar también, luego de esta introducción, de la enfermedad, lo que es la enfermedad, cómo se da la enfermedad, cómo vienen las enfermedades, que ya lo he mencionado en la introducción, las causas o los causales, por qué muchas veces enfermamos, ¿no? Y también acerca de la sanidad, que es la otra parte, ¿no? Porque el tema es enfermedad y sanidad. Ahora, yo quiero decirle algo.
Hay también una cosa que no mencioné en la introducción, pero que tiene que ver también que dime lo que comes y te diré de qué padeces. Y esto significa de que muchas veces las enfermedades también son por falta de una mala alimentación, que de eso hablaremos después porque vamos a tener un tema acerca de la sana alimentación, que será el último tema de la entrega de esta serie, que son alrededor más o menos entre 12 a 14 temas. Estamos con 2 pendientes allí, ¿no? Pero en todo caso, miren, dime qué comes y te diré de qué padeces. Dime cuáles son tus hábitos alimenticios y te diré cuáles son tus enfermedades. Porque realmente es así, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que hacerlo de una buena forma y manera. Bueno, enfermedades, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de las enfermedades? Bueno, y es interesante ver lo que la palabra del Señor nos dice, aún desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y aquí en el libro de Éxodo, a ustedes les va a aparecer aquí arriba, ¿verdad? En el libro de Éxodo, de hecho, si usted tiene la Biblia, por favor, abra la palabra de Dios, ¿sí? Compartan la palabra de Dios, abran la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, el equipo de edición va a poner los versículos aquí arriba de tal manera que si usted no tiene una Biblia en la mano, pueda leerlo, ¿no? Se lo llevamos a su cuarto, a su cama, porque de eso se trata, a su casa, a su hogar, a su familia, ¿no? Bien. Dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 15, el verso 26, y dice de la siguiente manera. Y dijo, dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, miren, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios le enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay momentos en que vienen juicios divinos como este coronavirus, no podemos ocultarlo. El que dice lo contrario no sabe ni dónde estaría parado. Pero en todo caso, aquí no estamos discutiendo, sino lo que estamos diciendo es que sí podemos precautelar nuestras vidas y ponernos a buen recaudo, a salvo, si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Porque mire, así como les vino esto a los egipcios por causa de su desobediencia, por causa de su mala actitud, ¿no? Y lo malo que eran ellos realmente, ¿no? Entonces, el Señor les está diciendo, si ustedes hacen lo recto, entonces no va a venir enfermedad. Entonces, hay muchas enfermedades que se dan y son por causa también de que la gente hace lo que bien le parece y no necesariamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que toma a Dios, que quiere, inclusive, miren, nosotros hemos tenido casos de gente que quiere ser curada, ¿saben para qué? Quiere ser sanada, ¿saben para qué? Para continuar con una venganza, con un camino así hostil, ¿no? Fastidiando a todo el mundo. Para eso quieren la salud, ¿no? Entonces allí tiene que haber un cambio, una transformación, porque no puedes pedir, o sea, si Dios ya le da a mucha gente la oportunidad de vida, ¿no? Y te ha sacado de un UCI o ya perdiendo, ¿verdad?, la oxigenación. Entonces yo creo que hay que reflexionar profundamente, ¿no? Ahora, la palabra de Dios también nos enseña aquí en Deuteronomio capítulo 7, el verso 15, miren, Deuteronomio capítulo 7, el quinto libro de la Biblia, parte del Pentateuco, ¿verdad? El capítulo 7 y el verso 15, dice así la bendita palabra del Señor. Dice el Señor, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y hay gente que odia a los siervos de Dios, que odia a los hermanos, ¿no? Y que supuestamente a veces hasta hablan un poquito de la Biblia, pero no entiendo. Yo hay cosas que no entiendo. La verdad es que hay cosas que no entiendo. No puedo entender a la gente. Y tal vez no tenemos que entender, porque la maldad no es para entender, sino para orar y para reprender esas actitudes completamente. Por eso la necesidad de estar muy fieles y firmes realmente en Dios, ¿no? Porque lo que la Escritura nos dicen aquí, lo que nos dice claramente aquí es que la enfermedad en este caso viene sobre las personas que aborrecen a Dios, que aborrecen todo lo que es justo, todo lo que es recto y todo lo que es de buen nombre, ¿no? Esa es la razón porque el Señor también quiere obrar, dice, quitar toda enfermedad, ¿no? Y que no va a enviar, Él no quiere, no desea, no quiere permitir, porque Dios permite o no permite, su voluntad permisiva o no, ¿verdad?
Entonces, el Señor quiere que tú vivas de manera correcta, de manera eficaz. Seas una persona que obedece a Dios y no que entres en contiendas y desobediencias contra Dios, porque eso no le hace bien a nadie, ni mucho menos a usted, ¿verdad? Bien, avancemos entonces. En 1 Corintios capítulo 11, vamos al Nuevo Testamento, y de hecho hemos escogido varios textos de la palabra de Dios. No son los únicos, hay muchísimo material, pero evidentemente nosotros tenemos que ir en este momento a escoger ciertos textos, porque si leemos todo, pues obviamente necesitaríamos un programa de mayor tiempo, y la idea es que aquí estamos para ser concretos y puntuales. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, el verso 29 y 30 dice de la siguiente manera. En relación a la Santa Cena, miren, cristianos que hacen eso, dice, porque el que come y bebe indignamente, miren, indignamente. ¿Cuándo se puede comer la cena indignamente? Bueno, cuando usted se mete a hablar mal de otra gente, de otros hermanos, de siervos de Dios, ¿verdad? Y supuestamente es predicador y predicadora. No, es un poquito difícil realmente, ¿no? Dice, sin discernir, come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, por eso es que vemos vez tras vez enfermedades, calamidades, enfermedades catastróficas y a veces enfermedades incurables, que la ciencia médica las da como incurables, donde solamente el poder de Dios la puede sanar, pero evidentemente el Señor quiere ver que te portes bien, el Señor quiere ver que estés en un estado de obediencia, que el Señor quiere ver que estés en un estado de buena conducta, el Señor quiere tratar con esa forma de ser, con ese carácter irascible, con esa manera de que todo el mundo es culpable, menos tú. O sea, vamos pues, o sea, seamos honestos, seamos sinceros. Hay cosas y tenemos que reconocer nuestros errores. Cuando uno reconoce nuestros errores, bueno, entonces estamos preparados para poder ser bendecidos por Dios. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestros errores y decimos todo está bien, yo no he matado a nadie, no le he hecho daño a nadie, porque somos tan extremistas muchas veces en poner ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces hay que corregir. Entonces la Biblia nos habla aquí de que el que come y bebe indignamente, ¿verdad? Y celebra la Santa Cena, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, el juicio come y bebe para sí. O sea, come porque come, celebra porque celebra. ¿Por qué? Porque todavía está vagando muchas veces este criterio, todavía está en medio de muchos pensamientos, este criterio de que, a ver, viva como le dé la regalada gana después del domingo de salir a la iglesia hasta toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo hasta antes de ir a la iglesia, ¿no? Viva como le dé la regalada gana, pero el domingo ya en la mañana hágase el santito, no hágase el que usted no ha quebrado un plato, ¿no? Pero como va a la iglesia ya automáticamente se le curan todos los pecados. No, eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia. Usted tiene que tener una relación personal con Dios continuamente, no de vez en cuando, ni cuando a usted le parece, ni a su modo, ni a su manera, sino como la palabra de Dios enseña. Entonces hay gente que, claro, en la iglesia habla bonito, pero Dios nos está llamando a hablar bonito, sino a ser santos, a ser íntegros. Entonces, claro, hay gente que no tiene fruto en el ministerio, ¿no? Pero le da coraje cuando una persona tiene fruto en el ministerio. Entonces, hay que hacer las cosas a la forma, a la manera de Dios. Por eso el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, muchos se han muertos. Yo he visto a mucha gente mala que se ha ensañado con otros y que han muerto. Uy, la lista está larguita, ¿no? Y el coronavirus ha hecho presa fácil de ellos porque no han querido perdonar, ni sus vidas las han querido lavar en la sangre del Cordero, ¿no? Y algunos ni siquiera llegaron a la pandemia, ¿no? No llegaron a la pandemia y ya se fueron. En fin, son situaciones duras, difíciles, son situaciones adversas. Pero nos toca a nosotros perdonar, porque usted no puede vivir con odio. La gente que vive con odio tiene hasta la mente nublada, ¿no? En su vida, en sus ojos, no puede ver con claridad, todo le parece mal y él cree que todo el mundo, o ella cree que todo el mundo está en contra de él. No, nadie es tan importante para todo el día estar pendiente de una persona. Definitivamente que no. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. En nuestro caso, nosotros nos levantamos muy temprano, le hacemos un culto al Señor en nuestro diario personal y comenzamos la tarea de evangelizar, de discipular,
de tener cultos, de tener reuniones, tiempos de oración. Tiempos de oración tenemos muchos al día. En todo lo que va la tarde, la mañana, la tarde, la noche, ¿no? Y hay momentos en que la madrugada también, atendiendo a las personas que tienen un horario muy diferente a nosotros. Y lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Si tenemos un llamado y estamos tratando de hacerlo al modo de Dios, a la manera de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Aún con pocos y modestos recursos que tenemos, ¿no? Con computadoras que a veces hasta pareciera que se nos van a paralizar, pero no importa, ahí estamos, haciendo la voluntad de Dios. Bien, entonces la Biblia dice que cuando alguien no cena correctamente, bueno, juicio come y bebe para sí. Bien, y avancemos un poquito más allá. Mire lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 16, que dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 5 y el verso 16. Mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. No, Santiago 5, 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que tiene, y lo que significa esto es que hay gente que no puede ser sanada. ¿Por qué? Porque tiene ataduras, tiene traumas, tiene dolores, tiene penas, tiene resentimientos, tiene amarguras, tiene iras congeladas en su vida. Entonces no puede ser sanado. Por eso la Biblia habla aquí de que confesados unos a otros, ayúdense mutuamente, ¿no? Y que la oración eficaz del justo, pues hay mucha gente que ora y no ve resultados ni fruto en su ministerio. ¿Por qué? Porque su oración no es eficaz, ni tampoco están viviendo en la justicia de Dios, ¿no? Le faltan a los padres, le faltan a la familia, le faltan a mucha gente. Son neófitos muchas veces y gente que no se deja ayudar, y ya creo que nosotros en lo personal hemos mirado a otro lado, porque hay tanta gente que necesita ser ayudada para estar insistiendo en lo mismo y en lo mismo de siempre. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el capítulo 13 y el verso 16, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, ¿no? Así que poco nada importa la gente necia, hay que seguir trabajando y sirviendo al Señor. En Lucas 13, 16 dice así la bendita palabra del Señor. Y dice el Señor Jesús: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren que estamos hablando aquí de una mujer con una enfermedad por 18 años. Es bastante, 18 años. Y que dice la Biblia y dice de los labios del Señor Jesús que estaba atada por Satanás. Entonces hay un tipo de enfermedades que también se da, claro, por este tipo de situaciones, ¿no? Y en Hechos 10:38, miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10:38. Muy interesante aquí en Hechos 10:38 lo que dice así, y leo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren, porque Dios estaba con él. Como ustedes pueden notar, había mucha gente que estaba oprimida. ¿Por quién dice? Por el diablo. ¿Por qué? Porque han abierto puertas y portones al diablo, al enemigo, a través de muchas cosas, a través de ira congelada, a través de odio, de rabia, de enojos, ¿no? De rencores, de sinsabores. Y eso es como una telaraña y le das cabida al enemigo, ¿no? Un día están bien, otro día están mal. Un día quieren a una persona, al otro día la odian y al otro día no la pueden ni ver. O sea, son tan bipolares en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito también para avanzar este tema, porque hemos hablado anunciado el tema de enfermedad y sanidad, y hablemos en este momento entonces en cuanto justamente a la sanidad. Y vamos entonces nosotros en este momento al libro del profeta Isaías, ¿no? En el capítulo 53, ¿no? Y el verso 4, que dice de la siguiente manera, Isaías 53, 4, que dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Ya? Y dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, Isaías 53, versos 4 y 5, miren. Entonces, todo esto ocurrió, todo esto hizo el Señor
que sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, fue azotado por nosotros en la cruz del Calvario, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no es cierto? Nuestros pecados los llevó todo el Señor, llevó todos nuestros pecados, nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura, y que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Es las llagas de Cristo lo que sana, lo que cura. El sacrificio inmenso de Cristo en la cruz, ¿verdad? Que sana toda enfermedad y toda dolencia. Mis queridos amigos, el poder y la autoridad de nuestro buen gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, tiene poder para limpiarnos de toda maldad, de toda enfermedad, de toda dolencia. No hay enfermedad que podamos decir, esta enfermedad no la puede el Señor sanar. Nosotros hemos visto hasta aquí, en estos últimos 7 años, aquí en mi provincia, aquí en el Ecuador, hemos visto 22 casos de gente que ha sido sanada. Y esperamos mucho más, y otras enfermedades tipo catastróficas también, sería largo contar, ¿no? Y en este año de pandemia, miren, bueno, ya no en este año, sino en estos 14 meses, hemos visto realmente más de 400 personas curadas, sanadas por esta enfermedad, que el Señor ha sanado, bien claro lo digo, porque uno es un siervo inútil, uno hace lo que el Señor le dice a uno que haga, nada más. El resto y todo lo más importante lo hace el Señor Jesús. El Señor ha sanado, el Señor ha hecho. Que le ha placido usarnos a nosotros por su gracia y misericordia. Bueno, algún día pregúntenle allá en el cielo si usted llega, porque queremos que llegue realmente, ¿verdad? Pero la Biblia también nos habla, parte de esta porción de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8 y el verso 17, dice de la siguiente manera, aquí en Mateo capítulo 8 y el verso 17, que dice de la siguiente manera: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, miren, y esto lo dice el Señor Jesús en esa ocasión cuando sanó a la suegra de Pedro, ¿no? No sé si Pedro se enojó con el Señor por eso, pero en todo caso dice, y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿no? Ya lo dice el Señor Jesús en sus palabras. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Es decir, el escritor aquí, el evangelista Mateo, ¿no? Este siervo de Dios, nos habla y dice que el Señor Jesús, ya ellos citan al profeta Isaías, y no solamente al profeta Isaías, sino a muchos profetas de Dios, dando a conocer que realmente es por el amor de Dios, ¿no? Y que el Señor llevó todas nuestras dolencias, dice aquí la bendita palabra de Dios, las llevó en su cuerpo. Y se las llevó de nuestro cuerpo por su amor, por su gracia, por su piedad bendita, por su divina providencia realmente para con nosotros. Pero esto no queda aquí. El apóstol Pedro, ¿no? Aquel que el Señor le diera las llaves del reino de Dios, y las llaves consistían no en una llave de tubo, sino en una llave para poder abrir el reino de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Y dice aquí en 1 Pedro 2.24, miren lo que dice aquí en 1 Pedro 2.24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros hemos sido sanados por el poder, por la gracia, por las heridas del Señor. El Señor sufrió con creces realmente todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que tuvo que pasar. Realmente, y la mano poderosa de Dios fue grande realmente para con el Señor. Mis queridos amigos, amigas, oremos en esta hora y pidamos a Dios. Porque la Escritura nos ha enseñado que las enfermedades muchas veces vienen por ataduras, por cuestiones de pecado, por maldiciones. Hay por pruebas también, pero a veces malos hábitos también alimenticios. En todo caso, hagamos las cosas bien. Vivamos para honrar y glorificar el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Y de esa manera nosotros haremos la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, porque uno a la Biblia va para leerla, para obedecerla, no para pelear, no para contender, no para andar buscando errores, no para andarle buscando la quinta pata al gato, sino para obedecer a Dios.
Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque en estas porciones que hemos leído, tanto de Isaías, del Evangelio según San Mateo y del apóstol Pedro en su primera carta o epístola universal, nosotros encontramos aquí realmente que el poder de Dios, la autoridad, el dominio, el favor de Dios es tan grande que puede llevarse toda enfermedad y toda dolencia, por muy grande o difícil que ésta sea. El Señor tiene poder. ¿Para qué? Para sanar, para cambiarnos, para transformarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Oremos, por favor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, declaro la gloria de Dios y soltamos una palabra de poder y de bendición en este momento sobre los enfermos que nos ven. Señor, tú conoces las enfermedades y, Señor, para usted no hay nada que sea imposible. Extiende tus manos poderosas, Señor. Con fe ore usted al Señor y reciba esta oración. Señor, soltamos una palabra de poder, una palabra de promesa, una palabra de bendición basadas en las Sagradas Escrituras, para que tú sanes, para que tú, Señor, aniquiles toda enfermedad y toda dolencia, no las personas, sino la enfermedad, la dolencia. Señor, y el poder y la autoridad del Espíritu Santo sea obrando completamente, Señor. Oro para que las personas dispongan su vida, su mente y su corazón, y el Señor rompa toda cadena, toda actividad del diablo, toda atadura, toda opresión, todo espíritu de enfermedad, se vaya fuera de su vida y sea sano. Te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente, por favor, y suscríbase a esta página para que usted pueda recibir todos los días palabra de Dios y frases que realmente glorifican el nombre de Dios y que usted le van a llevar por buen camino, el camino de Cristo Jesús. Y por favor, de esta manera le van a llegar todas estas notificaciones para que usted pueda ser bendecido, edificado, y por favor no sea egoísta ni mezquino. Comparta este link, comparta este culto, comparta este programa para que muchas personas más puedan recibir palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios le bendiga grandemente y será hasta una próxima oportunidad.